10 minutos de datos curiosos. El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre, representando alrededor del 8% de su composición, aunque irónicamente no se descubrió como elemento puro hasta el siglo XIX, mucho después que metales como el hierro o el cobre. Esto se debe a que nunca se encuentra libre en la naturaleza, sino siempre combinado con otros elementos en minerales como la bauxita, lo que hace que su extracción sea un proceso complejo que requiere electricidad en grandes cantidades. De hecho, en el siglo XIX, el aluminio era considerado más valioso que el oro. Y Napoleón III llegó a usar cubiertos de aluminio para agasajar a sus invitados más importantes, mientras que el resto de los comensales comía con cubiertos de oro. Hoy en día, gracias a procesos industriales modernos, es uno de los metales más baratos y utilizados del mundo, presente en aviones, latas y estructuras. Saturno es el planeta con más lunas confirmadas del sistema solar, superando incluso a Júpiter en descubrimientos recientes, gracias a telescopios más potentes y misiones espaciales especializadas. Una de sus lunas más fascinantes es Titán, la segunda luna más grande del sistema solar, que posee una atmósfera densa y lagos de metano y etano líquido en su superficie, convirtiéndola en uno de los pocos lugares del sistema solar con líquidos estables además de la Tierra. Otra luna notable es Encélado, que expulsa géiseres de agua helada desde su superficie, sugiriendo la existencia de un océano subterráneo, que podría albergar condiciones favorables para la vida microbiana. El sistema de anillos de Saturno, compuesto principalmente de hielo y roca, es tan extenso que si se colocara entre la Tierra y la Luna, prácticamente llenaría todo ese espacio. El murciélago es el único mamífero capaz de volar de forma sostenida, a diferencia de otros mamíferos como las ardillas voladoras, que en realidad solo planean entre árboles. Existen más de 1.400 especies de murciélagos en el mundo, representando cerca del 20% de todas las especies de mamíferos conocidas. Muchas especies utilizan la ecolocalización, emitiendo sonidos de alta frecuencia y escuchando el eco que rebota en los objetos para navegar y cazar en completa oscuridad con una precisión asombrosa. Contrario a la creencia popular, la gran mayoría de los murciélagos se alimenta de insectos y frutas, y solo 3 especies, todas originarias de Latinoamérica, se alimentan de sangre. Además, juegan un papel ecológico fundamental como polinizadores y controladores naturales de plagas de insectos en muchos ecosistemas del mundo. El calamar gigante posee el ojo más grande de todo el reino animal, alcanzando hasta 27 centímetros de diámetro, aproximadamente el tamaño de un plato mediano. Este tamaño descomunal le permite detectar la más mínima cantidad de luz en las profundidades oscuras del océano donde habita, generalmente a más de 300 metros bajo la superficie, ayudándolo a percibir a sus principales depredadores, los cachalotes, antes de que se acerquen demasiado. Durante décadas, el calamar gigante fue considerado casi mítico, ya que solo se conocía a través de restos varados en playas o encontrados en el estómago de cachalotes, hasta que en 2004 se logró fotografiar por primera vez a un ejemplar vivo en su hábitat natural, y no fue hasta 2012 que se filmó en video por primera vez. Ludwig van Beethoven comenzó a perder la audición alrededor de los 26 años, y para los 44 años ya estaba completamente sordo. Sin embargo, continuó componiendo algunas de sus obras más importantes durante este periodo, incluyendo su Novena Sinfonía, considerada una de las cumbres de la música clásica. Se dice que Beethoven aserraba las patas de su piano y lo apoyaba contra el suelo para sentir las vibraciones de las notas a través de sus huesos, ya que no podía escucharlas. También utilizaba cuadernos de conversación para comunicarse con las personas a su alrededor, ya que ellas escribían sus preguntas y él respondía en voz alta. A pesar de su discapacidad auditiva, dirigió el estreno de la Novena Sinfonía en 1824, y se cuenta que al finalizar tuvo que ser volteado por otra persona para ver los aplausos del público, ya que no podía escucharlos. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, cubriendo en promedio entre 1.5 y 2 metros cuadrados en un adulto, y representando cerca del 15% de su peso corporal total. Está compuesta por 3 capas principales: la epidermis, la dermis y la hipodermis, cada una con funciones específicas que van desde la protección contra patógenos hasta la regulación de la temperatura corporal mediante el sudor. Se renueva constantemente, perdiendo y generando nuevas células cada 27 días aproximadamente, lo que significa que a lo largo de la vida una persona cambia de piel miles de veces. Además, contiene millones de receptores nerviosos que permiten sentir presión, temperatura y dolor, convirtiéndola también en uno de los órganos sensoriales más importantes del cuerpo. El papel fue inventado en China hace más de 2000 años, tradicionalmente atribuido a un funcionario de la corte imperial llamado Cai Lun, alrededor del año 105 d.C.
aunque hallazgos arqueológicos sugieren que existían versiones más rudimentarias incluso antes. Se fabricaba triturando fibras de morera, cáñamo, trapos viejos y redes de pesca, mezclándolas con agua hasta formar una pulpa que luego se secaba en láminas delgadas. Esta tecnología se mantuvo en secreto durante siglos antes de expandirse hacia Corea, Japón y el mundo árabe. Y no llegó a Europa hasta el siglo XII, principalmente a través de España. La invención del papel es considerada una de las contribuciones más importantes de China a la civilización, junto con la pólvora, la brújula y la imprenta. La Ciudad del Vaticano es el país independiente más pequeño del mundo, con una superficie de apenas 0.49 kilómetros cuadrados, lo que equivale a menos de la mitad de Central Park en Nueva York. A pesar de su tamaño diminuto, alberga tesoros artísticos invaluables como la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Y tiene su propia moneda, sello postal, bandera y hasta una guardia armada, la Guardia Suiza, que existe desde 1506. Su población es de poco más de 800 personas, la mayoría clérigos y personal del Vaticano, y no tiene un sistema de nacionalidad por nacimiento. La ciudadanía se otorga únicamente por el cargo que se ocupa dentro del Estado, perdiéndose automáticamente al dejar el puesto. El chino mandarín es hablado como lengua materna por más de 1.000 millones de personas, lo que lo convierte en el idioma con más hablantes nativos del planeta, muy por encima del español o el inglés. Es un idioma tonal, lo que significa que una misma sílaba puede tener significados completamente distintos, dependiendo de la entonación con la que se pronuncie, algo que lo hace especialmente difícil de aprender para hablantes de idiomas no tonales. Además, no utiliza un alfabeto como el latino, sino miles de caracteres logográficos, cada uno representando una palabra o idea completa en lugar de un sonido. Aprender a leer fluidamente requiere memorizar entre 3.000 y 4.000 caracteres, aunque el mandarín estándar que se enseña hoy se basa en el dialecto de Pekín. El camaleón es famoso por cambiar de color, pero pocas personas saben que sus ojos son igual de sorprendentes. Cada uno puede moverse de forma completamente independiente del otro, girando casi 360 grados. Esto le permite observar dos objetos distintos al mismo tiempo, uno con cada ojo, dándole una visión panorámica casi total sin mover la cabeza. Cuando detecta una presa, ambos ojos se enfocan juntos en el mismo punto para calcular la distancia con precisión antes de disparar su lengua, que puede alcanzar una velocidad superior a los 20 km por hora en fracciones de segundo. Su cambio de color, por cierto, no es principalmente para camuflarse, sino para comunicar su estado de ánimo, temperatura corporal o intenciones de apareamiento a otros camaleones. El cocodrilo de agua salada posee la mordida más potente jamás medida en un animal vivo, con una fuerza superior a los 16.000 newtons. Gracias a esta increíble presión, puede romper huesos con facilidad y sujetar a presas mucho más grandes que él antes de arrastrarlas al agua. La Gran Pirámide de Keops originalmente estaba recubierta por bloques de piedra caliza blanca pulida que reflejaban la luz del sol, haciéndola brillar a kilómetros de distancia. Con el paso de los siglos, la mayor parte de ese revestimiento desapareció debido a terremotos y a que fue reutilizado para construir otros edificios. André-Jacques Garnerin realizó en 1797 el primer salto exitoso con un paracaídas moderno desde un globo aerostático a unos 1.000 metros de altura sobre París. Su invento demostró que era posible descender de forma segura desde grandes alturas y marcó el inicio del desarrollo de los paracaídas utilizados en la actualidad. El dióxido de carbono es un gas esencial para la vida porque las plantas lo utilizan para producir oxígeno mediante la fotosíntesis. Sin embargo, el exceso de este gas en la atmósfera es una de las principales causas del calentamiento global. Albert Einstein cambió la historia de la ciencia con la teoría de la relatividad y su famosa ecuación E=mc2. Curiosamente, cuando era niño, muchas personas creían que tendría problemas de aprendizaje porque comenzó a hablar más tarde de lo normal.